Luego hay otra cosa que me parece interesantísima, hablando del tema de las encuestas, que para mí es una señal clara del escenario que estamos viviendo. Esas encuestas que ha estado utilizando el gobierno, si nosotros nos vamos atrás hacia el mes de marzo de este año, recuerdo que en los programas del domingo del señor Rangel, uno escuchaba números que hablaban de Chávez alrededor del 65%. Aquellos que hayan visto en los últimos 2 domingos el programa dominical del señor Rangel, seguramente recordarán que ahora está hablando de cifras de respaldo de Chávez del 50%. Y eso me da a mí 2 mensajes claves. Primer mensaje es que ha ocurrido un proceso de deterioro gigantesco, incluso en las cifras que el gobierno ha ido presentando. Y segundo, que yo creo que es razonable asumir que si el gobierno está en una estrategia de usar encuestas, deben estar usando los mejores números que tienen. Y si el mejor número que tienen es 50% de respaldo para el candidato Chávez, eso lo que me hace a mí es confirmarme que el escenario que nosotros estamos viendo como que sí es el escenario electoral. Dijiste, frente a la emoción, el gobierno tiene el poder, el dinero, los recursos del Estado, y hay un elemento importante que nos citaste, la capacidad de intimidar. Y la intimidación ha jugado un rol fundamental ahora. El miedo pasa a ser un factor crucial. ¿Han medido ustedes el miedo? ¿Qué se entiende por miedo en este momento? Sí, ahí en Venezuela, desde la época del revocatorio en el 2004, cada vez que llegamos a un proceso electoral, surge una amplísima discusión sobre el tema del miedo. Y se conecta eso con el discurso del voto oculto. Volviendo al ejercicio que comentábamos antes de la simulación, una de las cosas que encontramos allí es que no pareciera haber evidencia, digamos, de un miedo, digamos, dominando el escenario. ¿Por qué digo esto? Porque no hay diferencias en la intención de voto del candidato Chávez entre la pregunta que uno hace directamente al entrevistado y el ejercicio de voto secreto. ¿Qué cosa yo sí sé? Que es que si eso existiera, y hoy tengo que reconocer que, digamos, detectar miedo en una encuesta es algo muy complicado. O sea, lo más que uno puede hacer son estos ejercicios de simulación de voto secreto. Pero que me parece importante, que si el miedo existiera, lo que yo sí sé es que solo puede beneficiar a uno de los 2 candidatos, que es Capriles. O sea, es absurdo pensar en un escenario donde el miedo favorezca al candidato Chávez. Entonces, si eso existiera, sería una señal positiva para Capriles. Hay una de las consecuencias, digamos, está conectada con esto del poder de intimidar del gobierno, que es el tema de las maquinarias, que es otra cosa sobre la que se especula muchísimo, que es, en la práctica, es cierto, el gobierno tiene la maquinaria, porque para que una maquinaria funcione hace falta dinero, y el que tiene dinero es el gobierno. Capriles no tiene maquinaria. Capriles básicamente lo que tiene es emoción. Entonces, esta es una elección que va a ser básicamente maquinarias contra emoción. La elección de 1998 fue exactamente igual. Fue maquinaria contra emoción. La diferencia es que en aquel momento Hugo Chávez era la emoción y Salas Romer y los partidos que lo respaldaban eran la maquinaria. En febrero de este año, en las primarias de la oposición, aunque era una elección solo restringida a la oposición, hubo también un enfrentamiento entre la emoción y las maquinarias. Había un candidato que tenía, digamos, las maquinarias de los partidos tradicionales, que era Pablo Pérez, y otro candidato que no tenía maquinarias, simplemente emoción y deseo de la gente moverse, que era Capriles. Y allí la emoción superó ampliamente a la maquinaria. En el 98, la emoción superó ampliamente a la maquinaria. Luis, has comentado el caso de las primarias, y solo Consultores 21 se atrevió a decir a 2 aciertos básicos. Va a ganar Capriles por una ventaja abrumadora y va a votar más de 2 millones. Inclusive en privado, pues ustedes se acercaron a los 3 millones de votantes que en efecto hubo. Más de uno les dijo, no, estás loco. Los cálculos más optimistas hablaban de si acaso 1.200.000 votantes, y fue muchísimo más que eso. El estimado real, ya se lo pregunto a Luis Christiansen, para este próximo 7 de octubre, dada todo ese cúmulo de experiencias que has acumulado en tu vida profesional, ¿cuál sería, Luis? Sí, en esta oportunidad me está ocurriendo algo parecido a lo que nos ocurrió en las primarias de febrero. Si nosotros hasta el mes de agosto estábamos registrando seguridad en el nivel de participación entre 71 y 73%. Y ya tenemos 2 encuestas seguidas que nos están señalando 79% de participación. A mí en lo personal me parece una cifra muy alta.
pero ya febrero me enseñó que la cifra que la encuesta nos estaba sugiriendo también me parecía muy alto. Y la cifra fue. Entonces, yo en el tiempo he aprendido que, aunque a veces lo que la encuesta me está diciendo, pues me haga dudar, tengo que hacerle caso a la encuesta. Sobre todo a las encuestas de Consultores 21. De manera que pareciera que vamos a un escenario de altísima participación, es decir, 79% sería la participación electoral más alta que se ha registrado, digamos, desde que el presidente Chávez llegó al poder. Y una alta participación está muy conectada a un escenario electoral donde hay mucha emoción en juego y justamente muchos deseos de la gente de participar. Resumo, la victoria pinta que puede ser cerrada y de haber una posibilidad de una avalancha sería solo para Enrique Capriles. Eso es correcto. Vamos a entrar ahora en la navegación por el lado oculto de la luna. Recuerdo cuando en la película aquella Apolo 13, cuando entraron a navegar por el lado oculto no se sabía nada. Y bueno, hubo un momento largo de silencio y de incertidumbre. Pistas para poder navegar en ese lado oculto de la luna. Si ya acabas de considerar que el salto, la disminución en la intención de voto por Chávez de agosto a septiembre fue prácticamente un tobogán, ¿qué podría ocurrir en esta semana que ya resta al 7 de octubre? Sí. Bueno, lo primero que creo que hay que hacer una precisión, yo no lo llamaría, no usaría la descripción de un tobogán en intención de voto. Es decir, la intención de voto se ha visto levemente afectada. La variación importante la hemos tenido en indicadores de esos que están detrás de la intención de voto y que, vamos, sugieren que ahí está ocurriendo un proceso de debilitamiento. Es como cuando en un edificio un ingeniero hace un análisis y empieza a detectar que hay algunas fallas estructurales en el edificio. Eso no dice que el edificio se va a derrumbar enseguida. Lo que te empieza a decir es que ese edificio se puede derrumbar. Lo cual plantea entonces una incógnita, que es, ¿ese derrumbe ocurrirá antes o después del 7 de octubre? Lo que me parece interesante aquí es que hay esa señal, y esa señal no estuvo presente nunca en ninguna de las 3 elecciones presidenciales previas en las que Chávez fue presidente. Hay un segundo tema que creo que hay que tomar muy, muy en serio, que comentábamos hace un rato, que es la posibilidad de que ya el candidato Chávez haya alcanzado su techo electoral. ¿Por qué yo le doy importancia a eso? Porque estamos en una elección polarizada. Es decir, solamente hay 2 candidatos que van a concentrar a más del 99% de los votos que se van a producir. Si uno de esos candidatos, que en este caso es el candidato Chávez, no logra pasar del 50%, y no ha logrado pasar del 50%, eso lo que nos está diciendo es que entonces el otro candidato es el que tiene más chance de pasar del 50% y en consecuencia ganar la elección. Entonces, las señales que en este momento hay nos sugieren que no solamente hay que considerar 2 escenarios, cosa nueva, porque en 98, 2000 y 2006 no tenía sentido considerar 2 escenarios. Había uno solo, en el 98 que ganaba Chávez, en el 2000 y 2006 que Chávez era reelecto. Hoy en día hay que considerar 2, que gane Chávez o que gane Capriles. Si nosotros tenemos que poner en orden esos 2 escenarios, pareciera que lo que tiene más sentido es poner de primero el escenario en el que gane Capriles y de segundo en el escenario que Chávez sea reelecto. ¿En qué cosas conviene fijarse de aquí al domingo 7 de octubre? Yo creo que vale la pena poner el ojo no tanto en la cantidad de gente que convoque en los actos de cierre de los 2 candidatos, o sea, no pensar tanto en número de gente, sino ponerle el ojo a la emoción que uno vea en los asistentes a esos actos y tratar de recordar, los que tengan memoria, lo que ocurrió en el proceso final de campaña de 1998, porque esta vez estamos viviendo un proceso parecido a aquel. Aquel fue emoción contra maquinaria, este es emoción contra maquinaria, solo que quien tenía la emoción entonces tiene hoy la maquinaria. Muy bien. Para concluir, te dejo un minuto más para que resumas y le digas a nuestra audiencia pues lo que sería para ti la gran conclusión. Sí, la gran conclusión o lo que añadiría a lo que ya planteé antes como conclusión es que cuando lean los resultados de encuestas que hasta ahora han visto, o los que pueden llegar a sus manos, que seguramente la semana que viene vamos a tener una invasión por internet de resultados, traten de leerlos en el siguiente orden. Bueno, primero, lean solo resultados de empresas que para ustedes sean confiables. Eso es una recomendación muy sana. Segundo vean primero la intención de voto de Chávez. Segundo, vean cuál es el volumen de los que no eligen o de los no respondientes. Y vean si son más o son menos que la diferencia entre los 2 candidatos.
Y de esa manera van a descubrir que donde antes veían grandes contradicciones, van a estar viendo un mensaje muy consistente. Y ese mensaje muy consistente es que todas las empresas de trayectoria en este país están viendo la intención de voto de Hugo Chávez exactamente en el mismo rango, y ese rango está por debajo del 50%. Según esto, Enrique Capriles ganaría el 7 de octubre. Según esto, ese luce el escenario más probable. Muy bien. Gracias, Luis, por venir en la mañana de hoy. Luis Cristianse, el director de Consultores 21.